Charles Maurice de Talleyrand nació el 2 de febrero de 1754 en París, fue el hermano mayor de otros tres. Su papá fue Charles Daniel de Talleyrand, y su mamá, Alexandrine de Damas. Ellos vivían en la corte y ostentaban cargos dentro de ahí. Dicha corte estaba ubicada en Versalles. Sin embargo, su economía no era tan estable. Al tener dichos cargos, no tenían tiempo suficiente para criar a Charles Maurice, de tal modo, Charles es criado lejos de sus padres a través de una ama de crianza. Esta situación no fue tan agradable para Charles, ya que llegó a sufrir algunos maltratos. Uno de ellos fue cuando su ama de crianza lo dejó caer a los 4 años de edad. En ese sentido, sufriendo indiferencia por parte de su pie equinovaro, derivado de una malformación en el pie, todo esto generó un resentimiento de Charles hacia sus padres. En 1762, Charles fue inscrito en el colegio de Harcourt, pero, durante su estancia, llegó a sufrir burlas, bromas e indiferencia por parte de sus compañeros de clase. Charles no tenía interés en la religión, pero se vio obligado a comenzar el camino eclesiástico a la edad de 16 años. Charles, al ser el hermano mayor, estaba destinado a estar en la militar de su estado. Sin embargo, sus padres no lo dejaron, ya que por su discapacidad creían que Charles no iba a poder. De tal manera, Charles fue guiado por sus padres y su tío de nombre, Alexandre Angelique de Talleyrand, quien era obispo, a seguir una carrera eclesiástica. Charles, en un estado de reasignación, ingresó en el seminario de Saint-Sulpice de París en 1770. Saliendo del seminario 4 años más tarde, después de aprender algunas cosas, haber seguido una serie de órdenes y asimismo haber defendido una tesis. Poco después, Charles fue ascendiendo poco a poco en los escalones de la carrera eclesiástica junto al apoyo de su tío. Cabe mencionar que durante su trayectoria no fue impedimento llevar una vida libertina, opuesta a toda moral católica, asistiendo a las casas de juego. En 1775, Charles recibe las primeras órdenes importantes al ocupar la función de subdiácono. En ese sentido, se convierte en canónigo de la Catedral de Reims. Por último, su tío le permite ser diputado de la Asamblea del Clero en 1775. Este ascenso continuó, cuando, en 1779, tras haber obtenido su título de teología, Charles es llamado a ostentar el cargo de sacerdote a la edad de 25 años. El ingreso en el sacerdocio hizo que se le abrieran muchas puertas a Charles. En 1780, recibe el cargo de agente general del clero de Francia, además de tener acceso al control de las finanzas de la Iglesia, en donde se encontraba una gran riqueza. Este cargo le permite crear una red de personalidades influyentes y debutar en la diplomacia y en la gestión de los bienes inmuebles del clero. Charles, en 1788 llega a obtener el obispado de Autun. Charles, en este cargo, ve la oportunidad para poder acceder a la política, ya que era una de sus ambiciones desde pequeño. La situación catastrófica de Francia a finales del siglo XVIII permite que Charles inicie sus primeros pasos en política. Antes, vamos a entrar en contexto de lo que estaba sucediendo en Francia. Entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Francia vive una serie de acontecimientos políticos. Durante esa inestabilidad, se inicia con la Revolución de 1789, asimismo siendo consecuencia de circunstancias de varias décadas. La burguesía urbana, enojada por los privilegios en la nobleza y en el clero, se convierte en una fuerza revolucionaria en potencia. La burguesía, que es el fundamental motor económico del país, está excluida de la política y de la gestión del Estado, lo que resulta todo lo contrario que los nobles y el clero, que se quedaban los mejores cargos y, además, están eximidos de cualquier impuesto fiscal. Además, a finales del siglo XVIII, la Francia absolutista gobernada por el rey Luis XVI atraviesa una crisis agrícola y financiera grave. El precio del grano comenzó a subir, y los sueldos a bajar a la par, generando una disminución del poder adquisitivo de los franceses. En ese mismo sentido, el problema de las finanzas públicas, dañado por la participación en la Guerra de Independencia de Estados Unidos de 1775, siendo la única forma de salida la creación de nuevos impuestos. Por tal motivo, el 8 de agosto de 1788, Luis XVI se ve obligado a reunir a los Estados Generales,
que son los únicos que pueden optar sobre la recaudación de impuestos en una situación catastrófica. El 5 de mayo de 1789 se comienza en Versalles estos estados generales, a los que están invitados 1139 diputados, conformados de la siguiente manera: 291 para el clero, 270 para la nobleza y 578 para el tercer estado. Ya estando los estados generales, reunidos con el objetivo de elaborar una reforma fiscal, fueron mucho más allá de su función. El tercer estado rechazó la condición de privilegiados de los otros dos estados, que eran el clero y la nobleza, por lo cual el tercer estado se constituye como Asamblea Nacional. Frente a este primer gesto revolucionario, el rey intenta destruir dicha asamblea, negándole el acceso a la sala de reuniones. Al no lograrlo, el rey Luis XVI se ve obligado a ceder y termina por reconocer la asamblea, a la que se terminan uniendo la nobleza y el clero. La Asamblea Nacional se terminó convirtiendo en constituyente, con lo que por fin se acaba definitivamente la monarquía absoluta. La Asamblea quiere dotar a Francia de una constitución, pero también quiere mantener el orden en el reino. Ante tal situación, la Asamblea establece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Dentro de ese marco, para mejorar las finanzas, se decreta también la nacionalización de los bienes del clero, estableciendo que pertenecen a la nación y no a la Iglesia. Casi por último, en septiembre de 1791, la Asamblea desecha la primera Constitución francesa y establece la separación de poderes. En ese sentido, Luis XVI ya no es soberano de Francia, sino de los franceses, y llegó a ser el primer rey constitucional del país. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. En abril de 1792, Francia entra en guerra contra Austria. Luis XVI, siendo bastante sospechoso de conspirar junto con los enemigos de la nación para poder restablecer la monarquía absoluta, genera cada vez más puntos débiles de Francia. El 10 de agosto, París, liderada por Danton, quien era político francés, decidió invadir el Palacio de las Tullerías, donde vivía la familia real, que se refugia en la Asamblea. A esta última, que también tiene ataques a su vez, no le queda otra opción más que suspender la monarquía. Se selecciona una nueva asamblea, llamada Convención, y se proclama la Primera República. Un año más tarde, en 1792, empieza un nuevo régimen, junto con una nueva constitución. Luis XVI, encerrado en la cárcel del Temple, es condenado a pena de muerte por traición, falleciendo el 21 de enero de 1793. Indignadas las potencias extranjeras por la muerte de Luis XVI. En 1793 se forma una primera coalición que reúne a Austria, a Prusia, a Inglaterra, a España y a Piamonte, para combatir a los franceses. Todas las fronteras francesas estaban amenazadas y son recurrentes las deserciones. La recién creada república, que sufre amenazas, terminó por provocar una guerra civil en la Vendée, que era un departamento francés, seguida por la insurrección de varios departamentos contra París. Frente a estos peligros internos y externos, la Convención elimina todas las libertades y declara que el gobierno de Francia será revolucionario hasta que vuelva la paz. En marzo de 1793 se crea un tribunal revolucionario que, asistido por un comité de seguridad general, persigue a los enemigos de la revolución. En paralelo, un comité de salvación pública, dirigido por Robespierre, se encarga de gobernar Francia y enseguida obtiene poderes estatales. Robespierre da a Francia la guillotina. Este régimen dictatorial se endurece hasta junio de 1794 con la ley de Pradial, que suprime cualquier posibilidad de defensa de los acusados durante los juicios. En paralelo, la victoria de Fleurus contra los ejércitos enemigos trae de nuevo la calma a las fronteras. El terror ya no tiene función alguna, por lo que Robespierre pierde total apoyo. En 1794, Robespierre es arrestado y guillotinado. Toma el poder una nueva convención, pero no logra responder a los problemas que tiene el país. En el año 1795 se redacta una nueva constitución, llamada del año 3, que da lugar a la creación del directorio. Dicho directorio estaba compuesto por 5 directores y por 2 cámaras, la primera cámara llamada el Consejo de los 500, compuesto por 500 integrantes, y la otra cámara llamada el Consejo de los Ancianos,
compuesta por 250 integrantes. Ahora, al tener mejor el contexto de Francia, vamos con Charles. En noviembre de 1788, Charles logra alcanzar la oportunidad que tanto había querido. El rey Luis XVI lo nombra obispo de Autun cuando solo tiene 34 años. Esta nueva función le permite acceder a las conexiones del poder. Los Estados Generales, que el rey convocó en 1789, debían enviar a Versalles a diputados de los tres órdenes, entre ellos, del clero, al que pertenecía en ese entonces Charles. Charles enseguida aprovecha esta ocasión y, en marzo de 1789, acude por primera vez a su obispado con la firme intención de ser seleccionado como diputado del orden eclesiástico. Logró incrementar sus contactos, de tal modo obtiene fácilmente los votos necesarios y vuelve a París ese mismo año. En tal sentido, marca el inicio de su carrera política, pero siempre se mantuvo discreto y prudente durante los primeros días. Charles observa el incremento del tercer estado y avisa a la gente cercana a la familia real sobre la situación revolucionaria. En concreto, aconseja la disolución de los Estados Generales, pero fue rechazada su idea, por lo cual, en la última decisión, Charles termina por unirse al tercer estado, que al final se nombró como Asamblea Nacional. A partir de esta fecha, su influencia no deja de aumentar. La secuencia de los acontecimientos revolucionarios añade cada vez más relevancia a Charles Maurice en la Asamblea. Charles, aliado de Mirabeau, quien fue un político francés, hizo que Charles Maurice multiplicara sus intervenciones para reformar el reino. A tal grado que, le permitió a Charles en 1789 acceder en el comité de redacción de la futura Constitución, de la que Charles se convertiría en uno de los firmantes de dicha Constitución. En paralelo, también Charles pudo participar en la redacción de algunos artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Siguió su trayectoria en el área de la economía. Hay que recordar que Francia seguía atravesando fuertes problemas financieros. Entonces se había propuesto que se nacionalizaran los bienes del clero. Charles, como agente general del clero, había llevado a cabo un inventario de todos los bienes de la Iglesia. Por lo cual, sabía totalmente de la inmensa riqueza de la Iglesia. Su propuesta de Charles, por confiscar dichos bienes, se encontraba ampliamente respaldada por los diputados del tercer estado, pero al enterarse todos los de la Iglesia, acusan a Charles Maurice de traición, ya que él todavía seguía siendo parte de la Iglesia. Este suceso forja la imagen terrorífica de Charles, dispuesto a traicionar a cualquiera para su propio interés y el de Francia. Charles, en febrero de 1790, se convierte en presidente de la Asamblea Nacional. En ese sentido ha alcanzado un nivel de influencia suficiente y desea continuar su carrera política, por lo que decide poner un fin a su carrera eclesiástica, renunciando del episcopado, con lo que vuelve a despertar el enojo de la Iglesia hasta que lo excomulgaron. Charles logra darse cuenta que estaban cambiando las cosas en Francia. Entonces, en 1792, es enviado a Inglaterra para garantizar la neutralidad de esta potencia en el conflicto que enfrenta a Francia y a Austria. Cuando vuelve, sucede la caída de las Tullerías en Francia, provocando que se precipite el terror. El terror fue un régimen de emergencia. Asimismo, en el año de 1793 se creó un tribunal revolucionario que perseguía a los enemigos de la revolución. Dicho esto, Charles es consciente de este peligro y opta por disimular su exilio y decide regresar a Inglaterra inmediatamente. El peligro que percibe Charles es real. Unos pocos días después de su partida, sale a la luz la convivencia que había entre Luis XVI y Charles, por lo cual significó un acto de traición. Charles es acusado por la Convención y es inscrito en la lista de los emigrados en 1793. De momento, decide quedarse en su exilio en Inglaterra, donde se crean nuevos contactos. Sin embargo, su presencia termina por incomodar a las autoridades inglesas, que se preparan para luchar contra Francia. Charles se ve obligado a dejar Inglaterra y, teniendo en cuenta que no puede volver a su país, se dirige a Estados Unidos en 1794. Allí se queda por 2 años en los que inicia en la especulación inmobiliaria, con lo que generó una gran fortuna. Sin embargo, solo tiene un deseo, que es el de volver a Francia. La caída de Robespierre, que ya habíamos comentado en 1794, hace que nazca la esperanza en Charles Maurice. Espera que el terror desaparezca.
Antes de ello, tenía que quitar los cargos que tenía Francia en contra de él. Por tal motivo, Charles busca la ayuda de sus conocidos. Entre ellos está Madame de Staël, que lo defiende, y en 1795 Charles gana el caso, por lo cual pudo volver a Francia. Durante ese lapso de tiempo, pudo observar la creación del directorio, en donde notó las deficiencias que tenía, pero lo iba a utilizar como oportunidad para ascender. Cuando regresa a Francia, conoce a Paul Barras, quien era uno de los directores del directorio. Paul, impresionado por la capacidad de Charles, lo nombra ministro de Asuntos Exteriores en 1797. Esto representó para Charles la oportunidad de aumentar su influencia y, sobre todo, de generar una gran cantidad de dinero pidiendo muchos sobornos. En contraste, estos sobornos casi lo lleva al desastre porque deteriora las relaciones entre Francia y Estados Unidos en el famoso caso X-Y-Z. El caso X-Y-Z explota cuando las relaciones entre Francia y Estados Unidos llevan deteriorándose desde hace varios años. En 1794, Estados Unidos firma con Inglaterra un tratado comercial que no gusta nada a Francia, aliada de los estadounidenses durante la Guerra de Independencia. Por lo cual, se genera una guerra marítima entre ambos países. En 1800, al menos 800 barcos estadounidenses son inspeccionados por los franceses. Para restablecer la neutralidad, se envía a 3 emisarios estadounidenses a París, donde son recibidos por 3 personas cercanas a Charles que, más adelante, serán llamadas X, Y y Z. Estas 3 personas intentarán tener importantes concesiones y comisiones ilegales, lo que esparce un gran escándalo. Esta crisis diplomática empeora y Charles evita la guerra por poco. En 1800, el Tratado de Mortefontaine pone fin al conflicto. Charles Maurice, con su cargo de ministro, le permite conocer a un general ambicioso. Este personaje es Napoleón Bonaparte. En cuanto accede a él, Charles lo adula y felicita por sus hazañas. La persuasión funciona tan bien que, en cuanto regresa de Italia en diciembre de 1797, Bonaparte solicita conocer a Charles. De tal modo, Charles evalúa todo el potencial de Bonaparte, que manifiesta su deseo de reformar la Constitución de Francia. Pero todavía es demasiado rápido. Por tal motivo, Charles respalda la expedición de Egipto que desea liderar Bonaparte en 1798. Aunque no se obtienen los objetivos deseados en esta última. Mientras tanto, Charles actúa con inteligencia desde las sombras para deshacerse del directorio, aliándose en particular con Emmanuel Joseph Sieyès. En 1799 renuncia de su cargo de ministro. Ahora ya tiene más libertad y, con el regreso de Bonaparte, se puede liderar un golpe de Estado. Durante varias semanas, Charles multiplica las reuniones e involucra a sus aliados detrás de Bonaparte. El Consejo de Ancianos y el Consejo de los 500, atemorizados por lo que piensan que es un complot, son transferidos al castillo de Saint-Cloud en noviembre de 1799. De los 5 directores, 4 presentan su renuncia. Frente a tal vacío, los consejeros ahora tienen la oportunidad de nombrar un gobierno temporal compuesto por 3 cónsules, entre los que se encontraba Napoleón Bonaparte. Pero el plan no sucede tal y como está pensado. Los consejeros avisan sobre el complot y culpan a Bonaparte de dictador. Napoleón Bonaparte intenta arreglar la situación, estaba a punto de perder la vida por un consejero de los 500. Frente a esta situación, Bonaparte no tiene más opción que recurrir al ejército, sobre el que tiene el control. Los consejeros, amenazados por las bayonetas de Bonaparte, ponen fin al directorio y crean el consulado. Napoleón ha ganado, también Charles. En noviembre de 1799, el primer cónsul, que ahora era Napoleón Bonaparte, lo nombra a Charles ministro de Asuntos Exteriores, cargo que ostenta esta vez durante más de 7 años. Durante todo el periodo del consulado, la relación entre Charles y el primer cónsul alcanzan su apogeo. Charles se convierte en el segundo hombre del gobierno. No solo es un sencillo ministro, sino que llega a la posición de consejero privilegiado de Napoleón Bonaparte para todo tipo de asuntos, ya sean internos o externos a la República.
Además, Charles trabaja continuamente para consolidar el poder consular, llevando el régimen hacia el consulado vitalicio y, posteriormente, hacia el imperio hereditario. Sus objetivos finales era de volver a dar estabilidad a Francia instaurando un régimen similar a la monarquía, pero, teniendo en cuenta los derechos adquiridos con la revolución. Para llegar a esto, Charles I trata de restablecer relaciones pacíficas, por lo cual, crea alianzas entre Francia y los distintos países de Europa, así como también el país de Estados Unidos. Durante 1800, 1801 y 1802, se crean una gran cantidad de tratados cuyas negociaciones lidera Charles. De esta manera, Francia logra una relación pacífica con Estados Unidos en septiembre de 1800. Cabe mencionar que logró también acuerdos de paz con Austria, dos Sicilias, Rusia, Portugal e Inglaterra. Charles a través de las múltiples negociaciones permite reconciliar a Francia con el mundo, aunque esto solo será por poco tiempo. La República, que logró volver a ser respetada más allá de sus fronteras, también tiene que restablecer la paz y la estabilidad dentro de territorio. En contraste, Charles y el primer cónsul saben que debían de tener una reconciliación con el clero nacional y con la Iglesia de Roma. La religión era lo único que permitía establecer un marco duradero de paz para la sociedad en esa época. Pero las circunstancias para llegar a ello es complejo, ya que desde 1790, los bienes del clero habían sido nacionalizados. Los obispos y los sacerdotes están sometidos a juramento y son nombrados por el Estado. Para terminar con esta distinción con Roma, Charles, en nombre del consulado, inicia negociaciones con la Santa Sede, que culminan con la firma del Concordato en 1801. El consulado, que se ha consolidado y restablecido, ya puede transformarse en imperio. Por lo cual, tienen que deshacerse por completo de los Borbones, ya que constituyen una auténtica amenaza para el poder. Napoleón Bonaparte, desde el principio de su consulado, sufre constantemente de atentados que cometen sus adversarios. Ya que eran parte de un complot que lideraban los realistas con el objetivo de poner en el trono a Luis XVIII, quien era hermano de Luis XVI. Si se postulaba un nuevo rey, significaría el regreso a Francia de un príncipe de la casa de los Borbones. Para Charles, sabía que este príncipe debía ser Luis Antonio Enrique de Borbón-Condá, duque de Enghien, que está refugiado en Ettenheim. Charles convence rápidamente a Bonaparte para que secuestre y ejecute a Luis Antonio Enrique de Borbón, con el objetivo de poner punto final al complot realista. El duque es secuestrado en marzo de 1804. Y enviado a Vincennes, donde es juzgado sin algún medio de defensa y sin pruebas reales de su participación en el complot. Por lo que es ejecutado en la noche. La pérdida de vida de este duque indigna a las cortes extranjeras, pero también a algunos influyentes de Francia. Charles es consciente de esto y se desvincula de este asunto en 1807, deshaciéndose de cualquier documento o prueba que pudiera implicarlo. Dentro de esta tragedia, un río de sangre separa a Napoleón de los Borbones. A Charles no le cuesta trabajo convencer a Napoleón Bonaparte de que suba al trono imperial. Por lo tanto, el 18 de mayo de 1804 se proclama el imperio. Y fue hasta el 2 de diciembre de 1804 que Napoleón Bonaparte es consagrado como emperador de los franceses con el nombre de Napoleón I. Charles se convierte en secretario de Napoleón en 1804 y sigue con su cargo de ministro de Asuntos Exteriores. Pero las ambiciones de Charles y las de Napoleón ya no coinciden. Napoleón, que se enorgullece de su posición, desea remodelar Europa según sus intereses. Napoleón tenía la sed insaciable por controlar el continente, pero a su vez, se encuentra con la oposición de sucesivas coaliciones de otras potencias europeas. Aproximadamente por 10 años, el continente entra en las guerras napoleónicas. Charles, que por su lado quiere mantener el equilibrio entre las potencias, le sigue recomendando en vano a Napoleón que sea moderado con sus decisiones. En 1805, la campaña contra Austria y la victoria de Austerlitz llevan a Napoleón a la gloria, entonces, está en circunstancias de erradicar sus condiciones y cláusulas para la paz. Charles, que se muestra a favor de una alianza duradera entre Francia y Austria, le sugiere a Napoleón a que modere sus condiciones.
Para Charles, la paz en Europa depende de un frágil equilibrio entre las cuatro grandes potencias que en aquel momento eran Francia, Inglaterra, Rusia y Austria, a las que se suma más adelante Prusia. Desde la Revolución, Francia estuvo siempre en minoría frente a las coaliciones. En ese sentido, Charles cree que la victoria de Austerlitz es la oportunidad para restablecer el equilibrio, incorporando a Austria al bando francés. En contraste, Napoleón hace caso omiso de la petición y prefiere cerrar una alianza con Rusia. El Tratado de Presburgo de diciembre de 1805 que se impone a Austria resulta muy incómodo y fuerte para Charles, que se ve obligado a firmarlo. Austria, despojada de varios territorios, pierde aproximadamente 4 millones de habitantes y debía de pagar grandes cantidades de indemnizaciones a Francia. Dentro del tratado también se marca el final del Sacro Imperio, sustituyéndolo por la Confederación del Rin, en la que Austria ya no tiene ningún poder. Para Charles, esta oportunidad perdida no será su única decepción, ya que en noviembre de 1806 vuelve a insistir a Napoleón que sea moderado. Pero, volvía a ser en vano, ya que Napoleón decreta el bloqueo continental que impone a las naciones europeas contra los productos ingleses. Charles y Napoleón Bonaparte ya no comparten objetivos, aunque esto no impide que Napoleón no honre. En 1806, Napoleón entrega a Charles el Principado de Benevento, que le permite disfrutar de cómodas rentas. Al año siguiente, Napoleón vuelve a resultar ganador frente a sus aliados. Prusia, deshecha en Jena, es desmembrada en el Tratado de Tilsit que, a su vez, materializa la alianza entre Francia y Rusia. Charles, que tuvo que redactar el tratado, vuelve a estar decepcionado y enojado por la actitud de Napoleón. Charles desea alejarse de la visión imperial y, en agosto de 1807, presenta su renuncia del cargo de ministro de Asuntos Exteriores. Napoleón acepta su renuncia y decide nombrar a Charles como vicegran elector del imperio. A pesar de que ya no es ministro, Charles sigue siendo fundamental para Napoleón y sigue aconsejándolo en una gran cantidad de ocasiones. En 1808, Charles sugiere a Napoleón que intervenga en España. Pero esta idea, que tiene como objetivo final el destronar a los Borbones en España, resulta ser un fracaso. El pueblo español, indignado, lleva a cabo una guerra de guerrillas contra las tropas de Napoleón. Durante 6 años, Napoleón se ve obligado a mantener varios cuerpos del ejército en España para preservar el orden. Charles se aleja rápidamente de esta guerra e hizo desaparecer los documentos relativos a que lo involucren en esta intervención. Tras haber insistido constantemente en vano a Napoleón para que se mostrara moderado, Charles termina por oponerse abiertamente a Napoleón y llega a traicionarlo. Napoleón quiere establecer una alianza militar con Rusia y, por ello, organiza un congreso en Erfurt en el otoño de 1808. Charles forma parte de la comitiva como consejero encargado de redactar un nuevo tratado. Para esta ocasión, no duda en apartarse de Napoleón, por lo que prefiere aconsejar al zar Alejandro I, que rechace la alianza. Charles se dirige a Alejandro y le dice: «Señor, ¿qué viene a hacer aquí? Usted es quien debe salvar a Europa, y solo lo logrará enfrentándose a Napoleón. El pueblo francés es civilizado, pero su soberano no lo es, el soberano de Rusia es civilizado, pero su pueblo no lo es, por lo tanto, es el soberano de Rusia quien debe ser aliado del pueblo francés. El resto es la conquista del emperador, Francia no se aferra a esto». La reunión de Erfurt fue un fracaso para Napoleón, por lo que no recibe el apoyo esperado. Charles, por su parte, considera que ha salvado a Europa y a su vez ha traicionado a Napoleón. Este acontecimiento, llamado la traición de Erfurt, aumenta la imagen de traidor del diplomático. Decepcionado, Napoleón se dirige a España. Transcurren las semanas sin que el emperador dé noticias algunas, hasta tal punto que, en París, a principios de enero de 1809, muchos creen que está muerto. Charles aprovecha la ocasión para conspirar. Junto al ministro de Policía, preparando completamente la sucesión e, incluso, la destitución de Napoleón. Napoleón es informado de este complot, por lo que vuelve urgentemente a París a finales de enero. La traición de Charles es completa. Durante la reunión de su consejo, que tiene lugar 4 días más tarde, Napoleón le quita la autoridad a Charles y le retira su título de gran secretario.
Además, lo insulta en un tiempo calculado de más de media hora. Una frase que Napoleón le dirige a Charles fue: Charles está convencido de que Napoleón va a ordenar su arresto y ejecución. Sin embargo, ese momento no llega, ya que Charles es insustituible a ojos de Napoleón. Por lo que sigue siendo uno de los consejeros privilegiados de Napoleón, sobre todo durante su divorcio y su nuevo matrimonio con María Luisa de Austria. Charles se aleja cada vez más de Napoleón, a pesar de que éste le pide que retome su cargo de ministro. El fracaso de la campaña de Rusia en 1812 y la sucesión de acontecimientos hace que vaya siendo el fin del imperio. En 1814 se forma una nueva coalición contra Napoleón. Cuidado por todas partes, Napoleón se ve obligado a replegarse en las fronteras nacionales. La campaña de Francia se salda con la renuncia de Napoleón y su exilio a la isla de Elba. Mientras tanto, Charles maniobra hábilmente para estar en el lugar correcto. En enero de 1814, Napoleón, antes de exiliarse, nombra a Charles para el Consejo de Regencia, justo poco antes de retomar la guerra. Es la última vez que los dos hombres se ven. En marzo, cuando los aliados llegan a París, Charles se ha convertido en dueño de la ciudad y negocia la rendición. Entonces, el Senado lo nombra jefe del gobierno provisional. De esta forma, Charles llega al escalón de poder más elevado e, inmediatamente, empieza a deshacer la estructura imperial que paradójicamente había ayudado a construir años atrás. En mayo, Charles ofrece la corona a Luis XVIII, por lo que firma el Tratado de París a finales de mayo, que restablece la paz con los aliados y el retorno de las fronteras de Francia a sus conquistas de 1792. Pero cabe mencionar que quitar la estructura del imperio napoleónico no es un asunto simple. Las potencias europeas convocan un congreso en Viena para organizar el reparto de Europa. Charles, que vuelve a ser ministro de Asuntos Exteriores junto con Luis XVIII, llega a representar a Francia en Viena. Su actuación en el Congreso fue la más importante de toda su carrera. Trató de restaurar la imagen de Francia así como de garantizar una paz duradera con sus vecinos. Escoge hábilmente sus decisiones y aprovecha las diferencias entre las potencias para lograr sus objetivos. Por lo que, Rusia y Prusia se ven limitadas en sus conquistas territoriales. En lo restante, Francia termina de confirmar todas sus posesiones territoriales de 1792. Todo iba marchando perfectamente, sin embargo, no tenían en cuenta el regreso de Napoleón. El 1 de marzo de 1815, Napoleón Bonaparte llegó a Francia para volver a retomar el poder. Todavía era un país que vivía con la nostalgia del imperio, donde la restauración parece solo un paso hacia atrás. No le costó trabajo poder expulsar a Luis XVIII y volver a colocarse como representante del país. En contraste, la maniobra genera que inicie de inmediato una nueva coalición. Este giro napoleónico, llamado los 100 días, culmina bruscamente con la derrota de Waterloo en junio de 1815. Las circunstancias diplomáticas afectaron drásticamente. Francia ahora es desacreditada. En plena negociación en Viena, Charles salva lo que puede. Pero, no pudo impedir que las fronteras francesas vuelvan a ser las mismas que antes de la Revolución. Charles firma el acta final del Congreso el 9 de junio de 1815. Poco después, se une a Luis XVIII, refugiado en Mons, antes de volver a París, donde obtiene la presidencia del Consejo de Ministros, por lo que no termina su carrera política como tal. Charles llegó a traicionar más de una vez a todos para los que trabaja. La razón era que buscaba la gloria de Francia. Aunque el regreso de Napoleón en 1815 desacredita la imagen del país, haciendo que se pierdan varios territorios, Charles logra la hazaña de volver a reintegrar a Francia en la reunión de las grandes potencias. Acude a Viena en posición de debilidad y vuelve como vencedor de la diplomacia. Charles, nombrado por un tiempo presidente del Consejo de Ministros, a su regreso a Francia, enseguida se ve enfrentado a sus oponentes políticos, los partidarios de una monarquía absoluta. Por lo que Charles se ve obligado a renunciar en diciembre de 1815. Para compensar dicha acción, el rey Luis XVIII lo nombra gran chambelán, cargo que ya había ejercido con Napoleón. Charles se retira la mayor parte del año a su castillo de Valencay. Aparte de algunas intervenciones políticas.
Poco después, una nueva revolución ha puesto punto final al reinado de Carlos X y ha puesto en el poder al duque de Orleans, que se convierte en Luis Felipe I. Ahora el rey, que era cercano a Charles Maurice, le propone cargo de ministro de Asuntos Exteriores. En ese sentido, Charles le pide al rey que lo envíe como embajador a Inglaterra, porque él creía que es en Londres donde Francia lo necesita. Charles desea reconciliar a ambos países que tantas veces se han enfrentado a lo largo de la historia. La Revolución Belga que estalla en agosto de 1830 le brinda dicha oportunidad. Desde 1815, el Reino de Países Bajos agrupaba a las antiguas Provincias Unidas como protestantes y a los antiguos Países Bajos austriacos como católicos. Las diferencias entre estos dos grupos llevan a la independencia de los belgas. Esta nueva revolución podía afectar al frágil equilibrio establecido durante el Congreso de Viena, por lo que esto preocupa a las potencias europeas. En ese sentido, por querer solucionar dicho conflicto, se abre un ciclo de conferencias en Londres. Luis Felipe I nombra a Charles para que represente a Francia. Tan pronto, Charles se acerca a los deseos británicos. Francia e Inglaterra radican su visión a las otras potencias y militan por una Bélgica independiente. Los británicos querían que el nuevo país sea neutral, lo que aseguraría el equilibrio europeo, pero esto no es del gusto de Charles, puesto que impide toda anexión posterior de los territorios belgas a Francia. Sin embargo, se ve obligado a tomar esta neutralidad. Charles ha acercado su país a su vecino del otro lado del Canal de la Mancha. Este acuerdo se confirma en abril de 1834, con la firma del Tratado de la Cuádruple Alianza que involucra a Francia, Inglaterra, España y Portugal. Se trata del último acto diplomático de Charles. Ahora, con 80 años, aspira a una jubilación. Charles vuelve a Francia en septiembre de 1834, donde muere de vejez 4 años más tarde, el 17 de mayo de 1838 en París. Si te gustó el video, no olvides dejar tu comentario de cuál otro autor te gustaría su biografía y tampoco olvides suscribirte al canal. Gracias.